Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You have another mic? No, we haven't got. No, I never know how to say one. Wait. Yes.
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमायं विष्णुपादाय राधिकाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति-वेदान्त-Vana Primero de todo, ofrezco mis dandavat Spanish o inglés. Spanish. Primero de todo, ofrezco mis dandavat pranams a mi maestro espiritual que está aquí hoy presente, Srila Bhaktivedanta Vana Maharaja, y a todos los que han asistido a este programa. Hoy estamos aquí en esta rara oportunidad en la que podemos dar un provecho a este nacimiento humano. Se dice en los textos védicos, labdha sudurlabhamidam bahusam bhavante manusam martam anitam abhihadira turnam yatetanapate tanumirtu yavan nishreyasaya visaya kalu sarva tashyat. Después de muchos nacimientos en cuerpos de animal, cuerpos de gato, cuerpos de qué sé yo, por fin hemos conseguido un cuerpo humano. ¿Cuál es la característica de este cuerpo humano? En un cuerpo humano podemos preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Soy un alma? ¿Soy un alma? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Este cuerpo humano nos puede dar la oportunidad de preguntarnos esas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo humano y uno animal? Los gatos, los perros, solo pueden preguntarse 4 cosas. Cómo comer, cómo dormir, cómo aparearse y cómo defenderse. Muchos seres humanos viven de esta manera. Simplemente viven yendo a trabajar y del trabajo van a su casa, pero esto no es una vida humana. La vida humana, solo en la vida humana tenemos la inteligencia donde podemos preguntarnos quién soy yo, a dónde voy y de dónde vengo. Los animales no pueden realizar sobre el alma. ¿Y qué es el alma? El alma tiene una función concreta. Cada objeto tiene su propia función, un dharma. Cada vastu tiene su dharma. Por ejemplo, la función del agua es fluir y la función del fuego es quemar. La función del alma está en relación con Krsna. Krsna es la verdad absoluta, lo que muchas filosofías llaman Dios, otros llaman Alá, otros lo llaman Jehová, pero la verdad absoluta solo es una. Por eso se dice, Jiver Swarup Hoy Krishner Nitadas, Krishner Tatastasakti Veda Veda Prakas. La función eterna del alma está relacionada con Krsna, con la verdad absoluta, con la esencia absoluta espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando nuestra felicidad en un mundo material, pero somos almas espirituales. Al ser un alma no podemos encontrar el disfrute en este mundo. Este mundo es un reflejo desvirtuado del mundo real, del mundo espiritual. Por lo tanto, no podemos ser felices aquí. La naturaleza del alma es otra. Estamos buscando como en un espejismo, como en el desierto se ve un oasis, un reflejo en el suelo, pero no tiene sustancia, no podemos beber esa agua. Este mundo material es lo mismo, no hay ninguna sustancia. Bebemos un vaso de agua y a los 5 minutos queremos más agua. Comemos un bocadillo y a los 5 minutos queremos otro. El alma no se puede satisfacer en este mundo material. Solo puede satisfacerse con cosas que están relacionadas con el alma. Por eso se dice que el alma es Krishna Tatasta Sakti Veda Veda Prakas, una manifestación de la verdad absoluta, como una chispa de fuego. Cuando la chispa de fuego se aleja del fuego, pierde su potencia, pero cuando vuelve a acercarse al fuego, entonces ahí puede desenvoluparse, puede existir realmente. Entonces este mundo material es como un oasis, no hay disfrute aquí. Y tenemos aquí a Srila Bhaktivedanta Vana Maharaja, que nos va a hablar sobre las realizaciones, sobre el bhakti-yoga. El bhakti-yoga es la función eterna del alma. Entonces no voy a tomar mucho más tiempo. Gaur Premanande.
Anandam Gyanatimidam Yasya Gyanandam Salakaya Chakshurmidam Yanata Smai Shri Gurave Namaha Namam Vishnuparaya Gaura Pristaya Bhutale Srimate Bhakti-yoga Itinamine. Bueno, primero que todo quisiera agradecer por la oportunidad que tenemos acá hoy día y por la participación de todos ustedes que han venido hoy día. Por la participación y por el entusiasmo, por las ganas de haber querido venir hoy a participar de este evento, como dijo, luego preparando un evento de bhakti-yoga. Y sencillamente, ¿de qué se trata esta práctica de bhakti-yoga? ¿Qué significa en concreto yoga? Sabemos que el yoga es una palabra que viene del sánscrito, que significa unión, significa conexión. Estamos estableciendo entonces una conexión. Cuando hacemos una práctica de yoga, estamos estableciendo una conexión. ¿Pero una conexión con qué? ¿Con qué establecemos la conexión? Yoga. ¿De qué se trata entonces la práctica del yoga? Establecer una conexión. Podemos establecer una conexión con muchas cosas. Sin embargo, hay una conexión que es la más importante de todas. La conexión con Dios o con Krishna. Esa es la conexión que nosotros realmente estamos buscando. Porque en ese sentido, bhakti-yoga, ¿qué significa? Yoga, unión, conexión. Pero bhakti, ¿qué significa bhakti? Bhakti significa, resumidas cuentas, servicio. Pero servicio o seva. ¿Pero servicio de qué manera? Servicio con amor. Estamos tratando de establecer una conexión basada en el amor. Amor hacia Krishna. De eso se trata fundamentalmente la práctica de bhakti-yoga. Porque finalmente eso es todo lo que nosotros buscamos en esta vida. Buscamos amor. Si resumimos todo aquello que estamos buscando felicidad, estamos buscando tranquilidad, estamos buscando paz, estamos buscando muchas cosas, pero esas cosas las podemos resumir en una sola cosa: bhakti, amor o servicio devocional hacia Krishna. ¿Y por qué hacia Krishna? ¿Por qué Krishna? Hay una analogía que es muy interesante, que aparece en los Vedas, que son las escrituras sagradas de India, las escrituras védicas. Y en esta analogía aparece un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros queremos alimentar un árbol grande, ¿cuál es la parte del árbol que nosotros regamos? ¿Las hojas? ¿El tronco? ¿Las ramas? ¿O regamos la raíz del árbol? Nosotros regamos la raíz del árbol, porque entendemos que la raíz va a llevar el agua y los nutrientes hacia el resto de todo el árbol. En este caso, en la práctica del bhakti-yoga, ocurre lo mismo con Krishna. Cuando nosotros entregamos nuestro amor a Krishna, Krishna toma ese amor y lo distribuye para todas partes. De la misma manera que la raíz del árbol toma el agua y los nutrientes y lo distribuye hacia todo el árbol, Krishna toma ese amor de nosotros, que nosotros ya tenemos. Nosotros tenemos amor por Krishna. Ya tenemos eso en nuestro corazón. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kagunaya Shravanadi Surachete Karai Udai. Sencillamente tenemos que manifestar ese amor. Tenemos que lograr que ese amor que nosotros ya tenemos dentro de nosotros, ese amor por Krishna, y atrás está Krishna, ¿verdad? Podemos ver ahí atrás a Krishna. A Krishna con Srimati Radhika, ¿verdad? Nosotros tenemos que lograr que ese amor se manifieste, ¿verdad? ¿Cómo logramos eso? Prestando servicio devocional amoroso, o sea, bhakti-yoga. Y de eso se trata esencialmente aquello que nosotros estamos intentando practicar. Servicio devocional hacia Krishna, hacia Sri Radha y Krishna, que es un servicio devocional que intentamos que en algún momento sea un servicio devocional puro hacia Krishna. Porque Él es finalmente la fuente de absolutamente todo el placer. Él es la fuente del placer. Nosotros somos el receptáculo de esto. Por lo tanto, debemos ofrecer nuestro corazón y nuestro amor hacia Krishna. Y esa es la esencia de esta práctica de bhakti-yoga. Y esta práctica de bhakti-yoga se resume en una práctica esencial muy sencilla, que es la práctica esencial para este Kali-yuga. Se aparece ahí y aparece grabado ahí atrás, que es el canto del santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
la práctica esencial y la manera fundamental, la única manera para poder establecer esta conexión con Krishna es el canto del santo nombre, el canto de este Mahamantra Hare Krishna, ¿verdad? Que ha sido traído a este mundo material, ha descendido desde los planos espirituales a este mundo material, ha sido traído por Krishna mismo, en la forma del Señor Chaitanya Mahaprabhu, que nos ha traído este Mahamantra para poder entregar este amor, este prema, que nosotros tenemos ya en nuestro corazón, y el Señor Chaitanya Mahaprabhu ha distribuido libremente, completamente libremente, este prema para todos, sin considerar ninguna cualificación ni absolutamente nada. Es un prema, es un amor por Krishna completamente gratuito y que podemos practicarlo de manera sencilla. Nosotros podemos alcanzar esto de manera sencilla a través del canto de los santos nombres. De nuevo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sin embargo, hay una pequeña consideración respecto de eso. Para el canto del santo nombre no existe ninguna regla y ninguna consideración. No existe ninguna consideración, ni ninguna regla, ni ninguna regulación. Podemos cantar este nombre cuando queramos. Pero hay una cosa que es importante. Debemos hacer este canto del santo nombre en sadhu sangha. ¿Qué significa sadhu sangha? Asociación con un devoto puro del Señor. Y eso es precisamente lo que estamos realizando hoy día, aquí, esta tarde, y que ya va a ser de noche pronto, ¿verdad? Estamos buscando sadhu sangha para poder, ¿no es cierto?, progresar y tener un verdadero avance en nuestra vida espiritual, para que todo este canto del Mahamantra, todo el sukriti, las actividades piadosas, espirituales, que hemos realizado a lo largo de, no una vida, sino que muchas vidas, mucho sukriti acumulado de muchas vidas, pueda dar fruto, pueda crecer, pueda aparecer. Y esto lo podemos lograr a través de sadhu sangha, con la asociación de devotos puros del Señor. Y esa es precisamente la asociación que tenemos aquí hoy día, esta noche. Porque Srila Gurudev, Om Vishupara Sotra Satshumar Bhakti Vedanta Srila Vana Swami Maharaja. Srila Gurudev aquí. Chanting. Yeah, please stop. 90% speak. Yeah, Portuguese, Spanish and Portuguese similar, almost. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadavaktaya Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Vana-itinam. Buenas tardes, Hare Krishna a todos. Muchísimas gracias por venir. Estamos muy agradecidos de que todos estén aquí, de que se hayan tomado el tiempo para venir y, como dijeron mis hermanos espirituales, tener esta oportunidad de sadhu sangha. Sadhu sangha se explica en las yastras. Sadhu sangha sarva yastra koi, lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. ¿Qué significa lava matra? Que si un segundo lo dividimos en 11 partes, ese tiempo, ese lava matra, puede otorgarnos toda la perfección de la vida. Tan solo la división de un segundo en 11 partes. Así que imagínense la bendición que tenemos de estar, quizás hoy una hora, tenemos la bendición de que Gurudev ha venido a España por primera vez. Y otorgarnos 7 días de sadhu sangha. Estuvimos haciendo un retiro en Manresa, así que estamos muy agradecidos, muy afortunados
de tener a Srila Gurudev aquí. No quiero tomar más tiempo porque tenemos solo hasta 8:30 para terminar el programa hoy, así que le doy la palabra a Srila Gurudev. Srila Gurudev Bhakti-vedanta Vana Goswami Maharaja ki jai. Another spender who can speak. Amirtananda. Amirtananda. Americano. Okay. I don't even have a dog in Harvard. Huh? I just like know the journey of the Vaishnava. ¿No habla portugués? No. No puedo portugués. Apenas hablo castellano. Om Gyanati Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangolam Gayate Girim Yat Kripata Maham Bande Shri Gurundina Taranam Vanchakalpatu Narubhyascha Kripa Sindhuhi Aevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yo recuerdo siempre que mi Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Mala Goswami Maharaj, venía a Buenos Aires, siempre me hacía hablar y me decía, ¿para qué me han traído aquí? Entonces, siempre me hacía la misma pregunta y la respuesta era siempre la misma: obtener el beneficio de sadhu sangha y de poder escuchar harikatha de labios de un Vaishnava exaltado. El otro día estaba leyendo el 10º canto, el capítulo 1, la introducción. Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj explicaba el poder del harikatha en Kali-yuga como un poderoso método para la autorrealización, y él enfatizaba el escuchar este harikatha de labios de un devoto puro. En sus instrucciones a los prachetas, el señor Shiva, en esa hermosa la canción del señor Shiva que está en el Srimad Bhagavatam, se dice: Shanardenapi tulaye naswargan na punar bhavan bhagavat bhakti sangasya martyanam kinutashishaha. Se dice que la asociación, aunque sea por un instante, con un devoto puro del Señor, no puede ser comparada con ninguna otra bendición que pueda estar disponible en este mundo, ni con la elevación al Swargaloka, ni con la liberación, ni con ningún otro tipo de bendición, que son solo cosas que están destinadas para aquellas personas que tienen como su destino la muerte. Entonces, como ya han explicado los devotos antes, sadhu sangha es lo más poderoso y lo más importante en la vida espiritual del sadhaka. No solo al principio, sino del principio hacia fin, todos nuestros acharyas han enfatizado el poder de sadhu sangha. Y bueno, no quiero hablar más porque tengo una debilidad por el micrófono, entonces le dejamos las palabras a Srila Maharaja ki Chakshurumilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Vana. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Srila Gurudev, que ha venido acá a España a entregarnos sus bendiciones en español. Qué entretenido. Muchas gracias también a todos los que han asistido. A Yoga Maya Vidya, Premananda Prabhu, que nos han invitado a poder servir a todos nuestros hermanos espirituales en esta semana increíble que hemos tenido en Manresa. No hay mucho que yo pueda decir porque en realidad soy una burra. Yo solo escucho, yo necesito aprender. Entonces intento absorber
a través del Seva, a través de mis hermanos espirituales y a través de Gurudev, todo lo que él puede entregar. Gurudev es como un pájaro y él con sus dulces palabras siempre está entregando néctar y néctar y néctar y néctar y más néctar. Entonces, si en esta vida, que es esta vida humana, que es una vida que no podemos desperdiciar, hemos estado vida tras vida tras vida haciendo muchas cosas diferentes y al fin logramos una vida humana. Y hablábamos el otro día, ¿cuál es la diferencia entre los humanos y los animales? Biológicamente, los humanos ríen, pero espiritualmente tenemos conciencia. Tenemos que aprovechar este nacimiento, porque si no lo aprovechamos, no tiene sentido. Tenemos que estar refugiados a los pies del loto de un gurú, y de un gurú fidedigno, un gurú que nos quiere entregar todo sin reparo. Entonces yo agradezco mucho a Gurudev, que tiene una energía inagotable y viaja alrededor del mundo una y otra vez sin parar para poder predicar para todos. Y no les voy a quitar más tiempo porque realmente quiero escuchar. Srila Gurudev aquí. Finish. You can do. What is the name? Bukedu. He's from China also. Very nice devotee. Entiende. Practicaba narāṇām. Hare Krishna, mis reverencias. Vanchakal Patarubhya Sthapti Vachapati Tanantavani Vaishnava Namanati Mirandasya Yananjana Sarataya Chaksuru Limitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Bueno, agradecido completamente por la oportunidad, Maharaj, encantado poder estar acá y bueno, compartir esto, un poco de sadhu sangha, ¿no? que alegre el alma pese a todas las dificultades que en Kali-yuga se presentan para poder practicar bhakti-yoga. Estas reuniones, esta unión con los devotos, de todo corazón me da la oportunidad de poder salvar mi alma, ¿no? Así que muy agradecido de esta oportunidad y espero de alguna manera sinceramente poder servir a los devotos, a los sadhus, ¿no? Para poder avanzar en mi vida espiritual de alguna manera. Así que muchas gracias, le doy mis reverencias a Vana Maharaja por estar acá, gracias por la oportunidad, gracias por sus Vaishnavas, por sus devotos. Y también agradezco a mi maestro espiritual que me presentó la conciencia de Krishna y me da la oportunidad, la misericordia de estar en sadhu sangha, ¿no? How long will we have, no? What time is it now? 7. 7? Yeah, 8. Half. Yeah, 8:50. 8:30. We leave. Yeah. Okay. Okay, long. Yeah. Or in one can speak. You speak. Turn the mic off. Can you turn the mic off? Yeah. Can you turn it on and off as well? Om Jnana-timirandasya Jnana-anjana-shalakaya Chakshuru-uditam yena tasmai Shri Gurave Namaha. So first of all, I'd like to pay my humble obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. Namo Vishnu Par Paramahansa Parvajacharya Shtotra Shri Srimad Bhakti-vedanta Vana Goswami Maharaj. Thereafter, I would like to pay my humble obeisances into the lotus feet of the Guru Parampara. And finally, I'd like to pay my humble obeisances to all devotees present. So, Srila Gurudev has asked me to speak a few words, but I won't take much of your time.
and I believe the speakers before me have emphasized the importance of taking higher association in our spiritual life. Without taking higher association, it's not possible for us to progress on the path, on any path in life actually. Even if we want to pursue some kind of material path in life, we need a very qualified teacher who can take us towards our goal. And in the same way, in bhakti-yoga or any spiritual path, it's very important to have the association of a saintly personality who has not just, who doesn't just have knowledge of the scriptures, but also has realization. It's only through this realization, when a saintly personality speaks, it can help to change the heart of the listeners. Otherwise, it's not possible. So, therefore, I urge everyone here to take advantage of this opportunity to hear from such a great personality. I may be a little biased because it's my guru, but I hope you take this opportunity, and it will benefit us in our life. And I'll finish here. So, okay, so going to go through respect. Yes. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चकपत्रव्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। I'd like to offer my unlimited Dandavat pranams into the lotus feet of my spiritual master, Nityalila Parishno Mishtapad, Astatara Sri Srimad Bhaktivedanta Narāṇām Goswami Maharaj, and to the lotus feet of Sripad Bhaktivedanta Goswami Maharaj, who is present here with us today, and to all my brothers and sisters, like my family members, and all who are part of this human race. So we are considered to be human for reasons that we have some higher intelligence. Without this higher intelligence and discrimination, we are considered to be like animals. We know and we have seen human beings on 2 legs, 2 arms, 2 eyes, 2 ears and nose. They look like human beings, but they behave like animals. We know that. We have seen that. We know people even now that are trying to kill each other from different parts of the world because they are from a different country, because they have a different color skin, because they believe in something that is different from what we believe. And this is animalistic behavior. Animals don't discriminate who they will eat if it's for food. But humans have a choice and have the ability to discriminate of what is right and what is wrong. So if we consider ourselves human beings, then we should have this higher intelligence and higher discrimination, that we should not cause harm to any living entity, to even an ant, what to speak of another human being. We know that the language of love has no barriers of language itself. Language that you may speak from the culture that you were born in, the family that you were born in, or the family that you're brought up in. That you may have a language that you have learned that is different from your own. That is very nice, though you can communicate with people of a different culture, a different language, and you can learn more and appreciate them, and you can share
between yourselves. But what are you actually sharing when you learn somebody else's language? You're sharing love. You're sharing their life experience with your own life experience. And by sharing that love, you are connecting with each other, and you are fulfilling your existence. The purpose of your life is to love. Without love, we cannot survive. And we know that people who don't have this love, how they are suffering, and how they are looking for love, looking for fulfillment, looking for happiness, looking for a meaning to life. You know, what am I to do? What am I here for? Why am I here? Why do I have this human body? And this is really the question of higher intelligence, of the higher human beings. Human beings have been brought up or conditioned by the society's values to do the same things over and over again and to get the same results over and over again. But once they start to think out of the box of what the normal values of society have given them, and they ask higher intelligent questions, then in the heart is seated the Lord, who will inspire them to find the answers. And I think, and I have faith that everybody in this room has asked those questions, and I have faith and belief that that is why you are here, to hear the answers of these questions. Why am I here? What is the meaning of life? What is the purpose of my existence? What can I do to achieve the best possible result? Yes, it's like investing your money in a company or in some stocks and shares. You want to get that company who has the highest return so that your money will grow for you, will do the most amount of work for you, and you'll get a high return. In this path of bhakti-yoga that the devotees have described, this is or is described in the scriptures, that is your best investment to the energy that you have, to the life that you have, that your life you're living. If you put your life energy into this process, onto this path, you will have no loss. There is only gain and gain, and profit and profit. There is no loss. There is absolute certainty of this. When you start to practice this process, there is no loss. And this is the experience that I personally have experienced. I'd like to share that with you today, and I'm sure you have that experience also. That is why I believe that you have traveled so far and taken so much trouble to be here, to listen to those persons who speak the words of truth, who speak the words of love, who speak from their heart and have no self-interest or self-motive for what they are doing. They're not here for any gain, personal gain, or any personal adoration. They're not here for to have name, fame, and fortune, or money, or to have their name in the headlines on newspapers or on the big canvases that we see on the streets. They're not here for that purpose. They're here to change our hearts, to achieve our highest potential. And each of us have that ability to achieve our highest potential through this process of bhakti-yoga. There are many different types of yoga. We've spoken a little bit about those types from, and this yoga, this bhakti-yoga, is one of the 18 chapters in the Bhagavad Gita. Each of the chapters in the Bhagavad Gita describes one type of yoga, and the chapter 12 is to describe this bhakti-yoga. And this is the path that we are focusing on and following on. There are many, if you go to India, you will see this word yoga has come from that culture, it's Sanskrit word. And we have also described what it means to connect. And it comes from Sanskrit. Sanskrit is a language we call of the gods, Devanagari. And you will see many people in India practicing different types of yoga, and you will be impressed by them. They will stand on one leg for many, many years even, or hand in the air for many, many years they will practice. And you'll see them even sitting in between fire or surrounded by fire. You will see them sitting in ice or in the mountains, and with very little cloth or very little possessions. And they're trying, this is not a criticism of them or their process of achieving realization of the self, which is what I believe they're trying to do. They're trying to realize who they are, and like these questions we ask,
what am I here for? They're trying to realize process, realize this, answer these questions. It's not a criticism of what they're trying to do. We all have our way to find, our path to follow, and the realization to gain from those activities that we engage in. We all have that freedom that God has given us, freedom of choice. Yes, so this is part of God's love for us. He has given the choices to us. It is for us to make the most intelligent choices that we can with the knowledge that we have. Srila Bhaktivinoda Vana Maharaj has been traveling all over the world for the last 25 years, non-stop. And he has dedicated his life from his childhood to this process. And he is sharing this love unconditionally all around the world to many thousands, hundreds of thousands of people, whoever approaches him, whoever he meets, if they are willing to hear and share this knowledge. Please, we take advantage of this day, this evening, and make the most of it. And take some very beautiful messages away with you to share with others. Vancha kalpatarubhyascha kripasinandhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura, adhiko, 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 Nitai Gaura, adhiko. Good man. Jai Jai Radhe. We will translate. If you make the arm shorter, and it won't fall down. Shorter. It falls for the weight. Oh, you have another mic on you? No, just only this one. Because headphones. Concheshwar, did you bring the headphones from Lithuania? Okay. So how will translate? How do people listen?
Strong voice. Yeah, Strong voice. I'm used to teach at the university. Ravi Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Vande Gurupada Dandang Bhakta Vrinda Samannitam Sri Chaitanyam Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Nanda Nandanahang Vande Radhika Charanodayam Gopinang Samajuktanam Vrindavana Manoharam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble respectful obeisances to the feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narāṇām Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Raka Siddhar Goswami, Bhaktivan Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primero que todo quisiera ofrecer mis más respetuosas y humildes reverencias al pie del loto de mi Guru Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Srimad Bhakti-Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj y a Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Srimad Bhakti-Vedanta Srila Narāṇām Goswami Maharaj. Simultáneamente quisiera ofrecer mis respetuosos pranam al pie del loto de Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Srimad Bhakti-Vedanta Srila Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Swami Maharaj, Srila Bhakti Bhakti Srila Goswami Maharaj, Srila Bhakti Bhakti Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedan Bhakti Goswami Maharaj, a todos los Vaishnavas serios, Vaishnavas y Vaishnavis, y también a mi respetable audiencia. So I am very happy to come here in Spain, in Srila. Estoy muy feliz de haber venido a este lugar aquí en Barcelona. Actually, we are staying very far in the top of the mountain. A nice, beautiful place also. Very beautiful arrangement also, nice, good, and calm and quiet. Actually, that is the place is called Retreat. Retreat. De hecho, nos estamos quedando un poquito retirados de acá, en un lugar muy hermoso, muy bonito, muy agradable, muy tranquilo, en la cima de una montaña, en un lugar al que nosotros estamos llamando el retiro. Retreat means this way, how to completely far from the material things and concentrate our mind to Lord, listen Harikatha. ¿Y retiro qué significa? Absorbernos y alejarnos por completo de todas las cosas materiales y absorbernos por completo en el Señor y escuchar Harikatha. I like Parikshit Maharaj. He completely concentrated his mind to Lord and listened Harikatha from the lotus lips of Sukadeva Goswami. Al igual que Parikshit Maharaj, que absorbió por completo su mente en el Señor y escuchó Harikatha de los labios del loto de Srila Sukadeva Goswami.
Just I want to also few words, but here we have come here the yoga center and preach the people how they connected with Lord. Y por ese motivo quisiera compartir con ustedes un par de palabras. Ese es el motivo por el que hemos viajado hasta acá y hemos venido a este centro de yoga, para poder entender cómo establecer una relación con el Señor. Narāṇām Prabhu very nicely explained one word about what is the meaning of bhakti-yoga. Prabhu Vana explicó muy amablemente, una por una, las palabras que componen el significado de lo que es bhakti-yoga. There are many processes how to union or attain to Lord. De hecho, existen muchos procesos para establecer esta unión o para alcanzar al Señor. Many people they are practicing different yoga. Is it true? Muchas personas están practicando distintos tipos de yoga. Eso es cierto. Just you heard meaning of yoga. Yoga means union. De hecho, ustedes acaban de escuchar el significado de la palabra yoga. Yoga significa unión. When two things, then you can unite it. Cuando tú tienes dos cosas, tú puedes unirlas. That means how to living entities, jivas, united with Lord. En este caso, como las jivas, las entidades vivientes, pueden unirse con el Señor. Because Lord is one. Our jivas, living entities, innumerable. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios, es uno solo y las jivas son innumerables. Actually, all the living entities, they forget to Krsna, to Lord. So now they are wandering in the cycle of repeated birth and death. This is called material world or called Maya Jagat. Sin embargo, las jivas han olvidado al Señor. Y por ese motivo es que están vagando innumerable cantidad de veces en este mundo material, conocido también como Maya Jagat. Krishna bhuli sei jeev anadi bahir mukh ateva maya tare day samsaradi dukh. Maya, that is called the illusory potency of Lord. She gives the punishment because living entities they forget to serve to Krishna. Maya, entonces, es la potencia ilusoria del Señor, y ella nos está castigando sencillamente porque las entidades vivientes hemos olvidado a Krishna. But again we united with the Lord and serve to Lord, then Maya Devi will not give punishment. Sin embargo, si nos unimos al Señor y servimos al Señor, Maya ya no nos va a dar más castigo. This is the thing. This is actually our main object, how to serve to Krishna. De hecho, ese es el objetivo principal de nosotros, cómo poder servir a Krishna. Krishna is the supreme personality of Godhead, saying Bhagavan. Krishna es la suprema personalidad de Dios, Él es Swayam Bhagavan. And she descended from Golok Vrindavan to deliver to all the living entities through his name, Sarup, Vigraha. Vigraha means deities. Is many also incarnation, sadhu, guru. In this way, he comes from Golok Vrindavan. Y Krishna ha descendido desde el mundo espiritual para liberar a las almas vivientes a través de su nombre, nama, de su swarupa, de su forma, de su vigraha, a través de los sadhus, a través de encarnaciones, de diferentes formas. Él busca liberar a las almas condicionadas. But conditioned soul, baddha-jiva, they have no sukriti. Sukriti means spiritual pious activities. For this they have no faith with sadhu, guru and Lord. Sin embargo, las almas condicionadas no tienen sukriti, que es actividades piadosas espirituales, y por ese motivo no tienen fe en sadhu, en guru y en el Señor mismo. So for the conditioned soul, always absorbed in four things. Por ese motivo, las almas condicionadas siempre están absortas en 4 cosas. What are the 4 things? ¿Cuáles son? āhāra-nidra-bhaya-maithunaṁ samānaḥ etat paśubhir narāṇām dharmo teṣām adhiko viśeṣo dharmeṇa hīnaḥ
paśubhiḥ samānaḥ. This verse very clearly explains Sanskrit words. Baddha-jiva conditioned soul already absorbed in these four things. En este verso, en sánscrito, se explica muy claramente que las jivas siempre están absortas en cuatro cosas. What are the four things? ¿Cuáles son? Eating, sleeping, defending, and marriage. Comer, dormir, defenderse y aparearse. So these were āhāra-nidra-bhaya-maithunaṁ etat paśubhir dharmo teṣām. They never inquire about spirituality. Por ese motivo, nunca se cuestionan o se preguntan acerca de espiritualidad. They are just absorbed in this material body, jadati. Sencillamente están absortas las entidades vivientes en este cuerpo material. Animals, they are eating. We are human beings, we are also eating. Los animales comen, y nosotros somos seres humanos y también comemos. Just according our taste of the tongue, we are eating. Animals, according to the taste of tongue, they are also eating. Nosotros, de hecho, elegimos los alimentos acorde al sabor que nos producen en la lengua, al igual que los animales. Why we are eating? How to fulfill our stomach. ¿Y para qué comemos? Para llenar nuestro estómago. Sleeping, we are human beings sleeping very nice, beautiful, soft bed, king size bed. Nosotros como seres humanos también dormimos, pero dormimos en una cama muy grande y cómoda, ¿verdad? Una cama king size. But still very difficult to sleep also. Sin embargo, aún así, también se hace difícil dormir a veces. Understand? ¿Entienden? But animals, they're very easy to sleep. Anywhere, they can sleep. Sin embargo, los animales fácilmente se quedan dormidos en cualquier parte. They are sleeping on the floor, on the everywhere. And cats, dogs, cows, they are sleeping everywhere. And sleeping very nicely. Nice dorming. Nice sleep. Ustedes pueden ver cómo los animales pueden dormir en absolutamente cualquier superficie, una superficie muy dura incluso. Perros, gatos, ellos duermen en cualquier parte y duermen de hecho muy bien. Defending, we are quarreling, this is mine, this is yours. Defenderse también tiene que ver muchas veces con argumentar, con pelear. Esto es mío, eso es tuyo. Animals, they also and quarreling to each other. De hecho, los animales también pelean entre ellos. And also producing children, take care of our children. Animals, they also take care of their children. De hecho, también pelean para proteger a sus hijos, a sus crías, para defender a sus crías. We are human beings, also we are take care of our children or not? Nosotros somos seres humanos, también cuidamos a nuestros hijos. So, what is the difference? Human life and animal's life or bird's life. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la vida humana y la vida animal? Only one difference. Animals, they never inquire their spiritual life. Solamente hay una diferencia. Los animales nunca se cuestionan acerca de su vida espiritual. They never thinking, who am I? Ellos nunca se preguntan quién soy. But we are human beings. We can think, who am I? Sin embargo, nosotros somos seres humanos y podemos pensar, ¿quién soy yo? Where have I come from? ¿De dónde vengo? After my death, where will I go? Y después de la muerte, ¿a dónde voy a ir? What I am doing in this material world? ¿Qué estoy haciendo en este mundo material? Today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 years, all we have to die. Sin embargo, hoy, mañana, pasado mañana o después de 100 años, todos igualmente vamos a morir. But after our death, where will we go? Pero después de la muerte, ¿a dónde voy a ir? If you ask the old man who is about to die, where I will go, I will die. But where will go? Well, I don't know. Tú le puedes preguntar, de hecho, a cualquier persona y todos te van a responder lo mismo. En algún momento yo voy a morir, pero no sé a dónde voy a ir. Where will go? Who knows? ¿Quién sabe a dónde va a ir después de la muerte? But if you practice
bhakti-yoga, devotional service to Lord. Sin embargo, si tú practicas bhakti-yoga o servicio devocional al Señor, then self-realization will come yourself. Self-realization comes. Entonces tú vas a lograr la autorrealización. Self-realization is the best realization, Atma-buddhi. De hecho, la autorrealización es la mejor de las realizaciones. Bhakti-yoga means this is like self-realization will come. De hecho, bhakti-yoga, ¿qué es? El proceso a través del cual se llega a la autorrealización. Bhakti means bhajati sebbhati bhakti. The bhakti means that is called to serve to Lord. De hecho, bhakti, ¿qué significa? Servir al Señor. And in this way you can unite it with the Lord. Y de esta manera podemos unirnos con el Señor. And Karmi, Gyani, Yogis, actually they can't direct meet with the Lord. De hecho, los karmis, gyanis, los yogis, ellos no pueden encontrarse directamente con el Señor. No sadhati man yogam, no sankha dharmo uddhavo, no sabdas tapus tyago, yatha bhaktir mama arjita. Krishna says, Uddhav, listen. By the perfection of karma, gyan, yoga, ashtanga yoga, tapasa, austerities, no one attend to me. Krishna le dice a Uddhava, Uddhava, a través de la práctica del karma, jnana, yoga, ashtanga, yoga, tapasyas, nadie puede alcanzarme. But if you practice little bit bhakti yoga, devotional service to Lord, very easy to attain the abode of Lord. Sin embargo, si tú practicas aunque sea un poco de bhakti yoga, servicio devocional por el Señor, fácilmente alcanzarás la morada del Señor. Especially in this Kali-yuga, simple bhakti yoga, and just chant Lord sweet name. Especialmente en este Kali-yuga, la práctica del bhakti-yoga es muy sencilla. Hay que cantar los santos nombres. They're written in there. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But how will practice this bhakti yoga? I will chant Lord's holy names. Pero ¿cómo practicar este bhakti-yoga? ¿Cómo cantar los santos nombres del Señor? Because conditioned soul, they have no taste to chant holy names. ¿Por qué? Porque las almas condicionadas no tienen un gusto por cantar los santos nombres. You can ask yourself. You can do many things with your body, mind, but very difficult to chant Lord holy name. Ustedes pueden hacer todo tipo de cosas con su mente y con sus cuerpos, pero es muy difícil, de hecho, poder cantar los santos nombres del Señor. So how chant holy names? Entonces, ¿cómo cantar los santos nombres? So further saying sadhu sangha nam sankirtan. You chant holy names with sadhu sangha nam sankirtan. Por ese motivo que nosotros decimos sadhu sangha nama sankirtan. Ustedes pueden cantar los santos nombres en sadhu sangha. But give up offenses. Let us speak of sadhu, guru, and holy names. Sin embargo, deben abandonar las ofensas a sadhu, guru y a los santos nombres. That means you have to consider 10 offenses of holy names. ¿Qué significa esto entonces? Que hay que considerar que existen 10 ofensas al canto de los santos nombres. Satang ninda. You have to give up the criticize, then sadhu. Satyam ninda, el primero. Deben dejar de lado o abandonar la crítica a los sadhus o criticar a los sadhus. But condition so. It will little bit time, then start to criticize to each other. Sin embargo, las almas condicionadas apenas tienen un poco de tiempo, comienzan a criticar al resto. But Shastra says, no, give up the bad association, asat sanga tag, Vaishnava achar.
give up the bad association. Sin embargo, la Shastra explica muy claramente que hay que abandonar la mala asociación. If you want to read holy names, chant holy names, then give up the bad association. Satsanga bad. Si realmente quieres cantar los santos nombres, debes abandonar entonces la mala asociación. And always associate with sadhu who never criticize to others. Y siempre debes asociarte con sadhus, aquellos que nunca critican a nadie. And if you associate with a bad person, then bad influence will come in your heart. Por ejemplo, si te asocias con malas personas, una mala influencia va a presentarse en tu corazón. 50 kilo potatoes inside one bag. How many? 50 kilo. Or one rotten potato you put in there. Then what happened? After 2-3 days, all potatoes completely rotten. Tú puedes tener una bolsa de 50 kilos de papas, pero ¿qué ocurre si pones una sola papa podrida? En 2 o 3 días, esa papa podrida va a podrir todo el saco de papas. This is true. In the same way, if you associate with one bad person, then all your bhakti, everything is completely spoiled, destroyed. De esa misma manera, si tú te asocias con una mala persona, tu bhakti y todas tus cosas, progresivamente en algún momento van a quedar completamente destruidas. So for this, our scriptures explain, first give up bad association, asat sangatad, Vaishnava achar, behavior of Vaishnava. First give up the bad association and simultaneously associate with high class sadhu, guru, Vaishnava and listen hāṛāṇām and hāṛikatha. Por ese motivo, nuestras escrituras explican claramente que lo primero que debemos hacer es abandonar la mala asociación y al mismo tiempo buscar buena asociación de sadhu, guru, Vaishnavas. This is very important. Esto es muy importante. Sadhu sangha. Sadhu sangha, sadhu sangha, sarva shastre koi, labamatra sadhu sangha, sarva siddhi. Labamatra, very tiny time. 1 second divided by 11. And that tiny time, if you associate with sadhu, then you will attain your highest perfection, sarva siddhi. En ese verso en sánscrito se explica que si tú te asocias con un sadhu, 1 segundo dividido en 11, esa cantidad de tiempo, si te asocias con un sadhu, tú vas a poder lograr o alcanzar la perfección más elevada. And always remember to Krsna. Smartato sadato Vishnu vismartapo na jatu kahirchit. Never forget him. Always remember. Por eso también se dice, nunca te olvides de Krishna, de Vishnu. Siempre recuerda. And if you remember him, Lord, then automatically you will forget bad association. Si tú estás recordando al Señor, automáticamente vas a dejar de lado la mala asociación. That's it. Because the sadhu can change your heart, change your life. Y esto es porque la asociación con un sadhu puede cambiar tu corazón, puede cambiar tu vida. But you have to follow the instruction of sadhu. Pero debes seguir las instrucciones del sadhu. Once Narada Rishi, he entered in the forest. Una vez Narada Rishi entró en un bosque. Narada Rishi understand, with a high class, exalted devotee of Lord. Narada Rishi entiende, ¿verdad? Él es un devoto muy, muy elevado del Señor. Then Narada Rishi saw 2 shoulders of the road, many animals wounded, and their legs cut, so much blood in there. ¿Y qué fue lo que vio Narada Rishi al entrar al bosque? Vio que a los 2 lados del camino había todo tipo de animales desmembrados, con las piernas y las patas cortadas, todo lleno de sangre. And that the animals feeling so much pain and their body flipping. Y estaban ahí los animales sintiendo mucho dolor y con el cuerpo así temblando. When Narada Rishi saw this, then Narada Rishi's heart completely was melted and tears rolling down.
Y cuando Narada Rishi vio esta escena, su corazón se derritió y comenzaron a rodar las lágrimas de sus ojos. Then Narada Rishi became very surprised. Who did this? Narada Rishi quedó muy sorprendido y se preguntó, ¿quién hizo esto? Then Narada Rishi entered more inside in the forest. Y así Narada Rishi comenzó y siguió avanzando más dentro del bosque. In the meantime, one hunter, very cruel hunter, just he hold bow and arrow in his hand. En ese momento vio un cazador muy cruel, que estaba sosteniendo su arco y flecha en las manos. Understand? Gigantic body. Yeah, hunter. El cazador era muy grande, tenía un cuerpo gigante. Bring this storybook. Then that hunter become very angry with Narada Rishi. En ese momento, el cazador vio a Narada Rishi y se molestó mucho con él. Bueno, hay una ilustración acerca de esto. This hunter. And this is Narada Rishi. Ahí está Narada Rishi con el cazador. And the garland around his neck, this is Narada Rishi. El que tiene la devotee con los cuellos of Lord. Un devoto del Señor. That hunter became very angry with Narada Rishi. Y el cazador se enfureció con Narada Rishi. And he shouted loudly, Y gritó muy fuertemente, "Hey! No, I have come here in this forest. ¡Hey! ¿Por qué has venido acá al bosque? You are sadhu. If you have need some, what is it called? Deer skin, so I can also send you ashram. Why did you come?" Tú eres un sadhu, seguramente necesitabas una piel de venado para poder sentarte a meditar, pero yo la pude haber enviado a tu ashram. ¿Para qué viniste acá? Because you come here for this regard. All the deer ran away. I cannot then kill to them. Y debido a que tú viniste acá hasta dentro del bosque, todos los venados salieron corriendo. Por eso ya no puedo matar a ninguno. The courier hunter very angry with Narada Rishi and tried to also kill to Narada Rishi. Y por ese motivo el cazador estaba furioso con Narada Rishi e incluso intentó matarlo. Narada Rishi is very powerful son. Okay. Pero Narada Rishi es un sadhu muy poderoso. Then Narada Rishi asked the hunter, "Okay, why have I come here?" I give answer to you. First you tell me, on the way, I saw many animals. They almost died. And so much blood coming, and the road completely full of blood. Entonces Narada Rishi le respondió, yo te voy a decir por qué vine hasta acá para el bosque, pero primero, respóndeme, ¿por qué alrededor del camino estaba lleno de animales moribundos y todo lleno de sangre, el camino completamente lleno de sangre? Who did this? ¿Quién hizo esto? Then hunter he told, I did. Y el cazador le dijo, yo lo hice. Why? ¿Por qué? Because hunter he told, when the animal suffering and preparing his body, then I am very happy when you look. Y el cazador le respondió, cada vez que veo los animales que están moribundos y sufriendo, yo me siento muy feliz. And this type of lesson I learned from my father also. These are coming in my dynasty. My father did, I am doing also this. Y esto fue algo que yo aprendí de mi padre. De hecho está en mi dinastía. Mi padre lo hacía, yo también lo hago. Then Narada told, you know, next life you will become animals, or then animals they will become hunters, and they also will kill people in this way. Sin embargo, Narada Rishi le dijo, en tu próxima vida tú te vas a convertir en un animal, y los animales serán cazadores y ellos vendrán a matarte a ti. Many people they don't believe reincarnation. Pero muy pocas personas creen en la reencarnación. But you believe or not? This is not the subject.
You are theist or atheist, this is not your subject. And you have to suffer your own fruity for action karma. Y no importa si tú eres ateo o eres creyente, tú vas a tener que sufrir las reacciones de tus actividades fruitivas o karma. But hunter is completely atheist. Sin embargo, el cazador era But I don't believe next life I will take birth. Él no creía que iba a tener una próxima vida. Drink and be merry. Who knows? Then next birth. Hay que hacer todo tipo de cosas, beber y pasarlo bien. ¿Quién sabe qué va a pasar si es que hay una próxima vida? But Naradishi took some water through his body. Then hunter he saw all the animals they are coming and to try to kill him. Sin embargo, Naradishi tomó un poco de agua y se la tiró al cazador. Y en ese momento el cazador tuvo una visión de cómo venían todos los animales a matarlo. Then hunter afraid and completely surrendered to Naradishi. Y en ese momento el cazador tuvo mucho miedo, se rindió por completo a Naradishi. Then asked Naradishi, please save my life. Y le dijo a Naradishi, por favor, salva mi vida. Then Naradishi told hunter, listen, my advice. Naradishi le dijo, cazador, escucha mi consejo. First you break your bow and arrow. Primero, rompe tu arco y tus flechas. Then hunter he told, oh, this is my job, work. And in this way, hunting the animals, I maintain my life. Sin embargo, el cazador le dijo, pero este es mi trabajo y esta es la forma en que me gano la vida. If I am not hunting the animals, how will maintain my life? Si no salgo a cazar animales, ¿cómo voy a mantenerme con vida? But Naradishi told, first you follow my instruction. Pero Naradishi le dijo, primero sigue mis instrucciones. And then you can see miracle. Entonces ocurrió un milagro. And Entonces vas a ver un milagro. ¿Cómo? Entonces verás un milagro. Entonces vas a ver un milagro. first listen my instruction, what I am saying. Primero sigue las instrucciones de lo que te voy a decir. Then hunter, he broke his bow and arrow. Entonces el cazador rompió su arco y flecha. And Naradishi told, okay, here will you worship one Tulasi, okay? And chant holy names, you can see. Entonces, a partir de ahora le dio una instrucción y le dijo que debía adorar una planta de tulasi y cantar los santos nombres. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chant this mantra. Le dijo, canta este mantra. So a hunter, now he chanted this mantra, chanted Lord's holy names. Entonces ahora el cazador había comenzado a cantar este mantra, los santos nombres del Señor. Then everybody coming and giving so much donation to hunter. Y por ese motivo todo el mundo llegaba a ver al cazador y le daba todo tipo de donaciones. Before he was cruel hunter, and now he is the great devotee of Lord. Antes, él era un cazador muy cruel. Sin embargo, ahora era un devoto del Señor. Now his lifestyle completely changed. Y ahora su vida había cambiado por completo. I am saying a pure sadhu. Only change your lifestyle if you surrender his lotus feet. Entonces, un sadhu o un devoto puro puede cambiar tu vida por completo solo si te rindes a sus pies. Old world we are looking, many Swami Bhakti-vedanta Swami Maharaja he came. And that time lot of hippies. But Swami, they completely surrender lotus feet of Bhakti-vedanta Swami Maharaj. And now they are called happy. Hippie too? Happy. Ustedes pueden ver esto por todas partes del mundo. Bhakti-vedanta Swami Maharaj, él llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos en los 60 estaba lleno de hippies. Sin embargo, por la asociación de él, todos esos hippies se convirtieron en personas felices, en happies. Who wants happy life? ¿Quién quiere una vida feliz? You want?
And if you really want a happy life, they have to surrender to the feet of sadhu and guru and shastra and follow instructions. Si ustedes realmente quieren una vida feliz, deben seguir las instrucciones del sadhu, guru, de la shastra, y seguir las instrucciones. And then your happy life to come in. Which life? Happy life. Y así su vida hippie que tienen se va a convertir en una vida feliz, happy. So now coming this hunter is a great devotee of Lord. Entonces, volviendo al tema, ahora el cazador era un gran devoto del Señor. Before he was cruel hunter, and now he is a great devotee. And he follows the 4 principles. Antes él era un cazador muy cruel y ahora él es un gran devoto y además seguía los 4 principios. What is the 4 principles? ¿Cuáles son esos 4 principios? No eating meat, fish, onion, garlic, no intoxication, no any kinds of also gambling, No comer carne, no comer and pez, no comer illegal sex. Además, no embriagarse o intoxicarse, no apostar y además no tener sexo ilícito. And for the 4 principles, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now comes this hunter, now he is great devotee of Lord. Entonces ahora el cazador era un gran devoto del Señor. Because he completely, absolutely surrendered to the feet of Narada. Porque él se rindió por completo y absolutamente a los pies de Narada Rishi. Then after a few years Narada Rishi is thinking, I have to say, how is doing bhajan sadhana my disciples? Después de un par de años, Narada Rishi se preguntó y se acordó y dijo, necesito ir a ver a mi discípulo para ver cómo él está haciendo sus prácticas espirituales, vayan y sadhana. Understand? Guru sometimes take test, coming, watching how disciple is performing bhajan and sadhana or not. ¿Entienden? Muchas veces los gurús ponen a prueba a los discípulos para ver cómo están haciendo vayan y sadhana, prácticas espirituales. Understand? ¿Entienden? So Narada Rishi is Guru, bona fide Guru. En este caso, Narada Rishi, él es guru y un guru fidedigno. And he came with his one sadhu's name, Parvat Rishi. Parvat Rishi. Entonces Narada Rishi llegó a ver a su discípulo en compañía de Parvat Rishi. So when Narada Rishi and Parvat Rishi came very close to the place of what is his name? Mrigari. His name, before his name was Mrigari. Hunter. Entonces Narada Rishi y Parvat Rishi ya estaban muy cerca del lugar donde vivía previamente el cazador. Mrigari es el nombre. Then Mrigari now is a great devotee. Y ahora Mrigari era un gran devoto. Then he thinking, oh, Gurudev is coming, I have to pay my obeisance, dandavat pranam. Y él comenzó a pensar, oh, mi Gurudev está viniendo, debo ofrecerle mis reverencias a sus pies, mis dandavat pranam. First learn this. How to? Good behavior of Vaishnava Achar. Shuddha Salat. Esa es una de las primeras cosas que deben aprender. ¿Cuál es el comportamiento adecuado de un Vaishnava? Vaishnava Sadachara. Understand? ¿Se entiende? So, now Mrigari, the hunter, is thinking, I have to pay my obeisances to lotus feet of Gurudev. Entonces ahora Mrigari, el cazador, estaba pensando en ofrecerle sus reverencias a los pies del loto de su Gurudev. Then he saw in the floor, small, many ants. Sin embargo, antes de ofrecer las reverencias, él vio que en el piso había pequeñas hormigas. Then he thinking, if I pay my obeisances to the feet of Guru, then many ants will be die on the pressure of my body.
Y él pensó, si ofrezco reverencias a mi guru, muchas hormigas van a morir por la presión que voy a ejercer con mi cuerpo. Look, before he was cruel, and now one small ant will die, that I am feeling pain in his heart and so much compassion in his heart. Antes él era un cazador muy cruel, sin embargo, ahora, si incluso una pequeña hormiga moría, él sentía mucho dolor, mucha compasión en su corazón. Then he took one cloth, very slowly moved all the small ants. Entonces él tomó un pedazo de tela y muy delicadamente, muy suavemente corrió a todas las hormigas. Then he paid his obeisances to the feet of Guru Narada Rishi. Y así él ofreció sus reverencias en el piso a su guru Narada Rishi. Then Narada Rishi told to Parvati Rishi, look, before he was very cruel hunter, and now his heart is very soft and so much compassion to the others living entities. Entonces Narada Rishi le dijo a su acompañante Parvati Rishi, antes él era un cazador muy cruel, sin embargo ahora su corazón es muy suave y él siente mucha compasión por todas las entidades vivientes. Conclusion is, if you practice bhakti-yoga, devotional service to Lord, automatically this realization will come, self-realization will come, Atma-buddhi will come. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que si tú practicas bhakti-yoga, la autorrealización llegará a tu corazón. Then automatically give the compassion to all the living entities. Y así automáticamente vas a sentir compasión por todas las entidades vivientes. And day and night we're thinking how all the living entities, they will deliver from this ocean of Maya and attune to abode of Lord. Y día y noche vas a comenzar a pensar cómo es que las entidades vivientes pueden liberarse de este océano de Maya para alcanzar la morada del Señor. This is the first, you have to realize yourself, self-realization. Primero tienes que tener entonces autorrealización, realizarte tú mismo. And you chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whole world, people, how they are suffering 3 folds of Maya. Por todo el mundo, las entidades vivientes están sufriendo debido a las 3 calamidades de Maya. They are suffering or not? Están sufriendo. Because in unlimited time, this is going on this way. Always, fight is going on with demon and demigod. ¿Por qué? Porque desde una cantidad de tiempo innumerable, limitada, es que esta guerra entre los demonios y los devas ha estado ocurriendo en el universo. You understand? ¿Entienden? Do bhuta sargalaki usmin daiva asurecha vishnu bhakta bhavet daiva asurestat viparjaya. Unlimited time. This is going on. Always is war, defending, and this is going on this. Desde una cantidad de tiempo ilimitada. Es que estas cosas han estado ocurriendo en este mundo. Guerras, peleas, etc. And all the living entities, they are suffering different ways. Y además, todas las entidades vivientes están sufriendo todo tipo de calamidades. Who is not suffering? ¿Quién no sufre en este mundo? Everywhere. Maya is very powerful. And she gives punishment to us different ways also. En todas partes del mundo la gente sufre debido a Maya, porque Maya nos está castigando, nos está enviando este castigo por todas partes del mundo. There are no path to go away, but escape from the jail of Maya, or in the jail of Maya. De hecho, no hay ninguna manera de escaparse de esta cárcel de Maya. You understand? You cannot escape anywhere. Maya is very powerful, chasing the Maya es sumamente poderoso. Ustedes no pueden escapar hacia ninguna parte. Maya siempre nos está persiguiendo. So what will do? ¿Qué se puede hacer? Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
we chant holy names, be happy. Por eso se dice, canten los santos nombres y sean felices. This is the process. Así es el proceso. Chant holy names. Canten los santos nombres. You stay anywhere, but you must chant Lord sweet names, holy names. No importa en qué parte estén, siempre canten los dulces santos nombres del Señor. And completely, absolutely surrender to the feet of Guru and Krishna. Y ríndanse por completo y absolutamente a los pies del loto de Guru y Krishna. For this regard, Lord, descended from Golok Vrindavan in this material world. Por ese motivo el Señor ha descendido desde Goloka Vrindavan a este mundo material. Anugrahaya bhaktanam manusam dehamaasitam bhajati tadasya krida jasutva tatparu bhavit. Lord, Bhagavan, God, where he is staying, is transcendental world full of bliss, anandamaya. El Señor, Bhagavan, ¿en dónde reside? En el mundo trascendental, que es un mundo lleno de dicha. He is calling to us. Y Él nos está llamando. Oh my dear living entities, please come in my Ananda Dham full of bliss. Oh, mis queridas almas, por favor, vengan acá a mi mundo trascendental, Ananda. Why you are running to the desert? Why you are going to why you are running in desert? ¿Por qué están corriendo en este desierto? Understand? What is the desert? What is the desert? Desert is completely dry and also full of sand and very hot. ¿Por qué? ¿Qué es un desierto? Es un desierto, es un lugar completamente seco, muy caluroso y lleno de arena. Sahara. El Sahara, por ejemplo. Sahara Desert, Cairo, Africa. Understand? People are suffering. De esta manera la gente sufre. Or people are suffering at the full of ice, very cold, minus 50, Siberia. La gente también sufre en otros lugares, por ejemplo en Siberia, muertos del frío, con 50 grados bajo cero. Well, chant holy names, don't run here and there. Por favor, canten los santos nombres, no anden corriendo de aquí para allá. So for this year, Lord, He is very merciful. He descended from Golok Vrindavan with His own adhiko. Por ese motivo, es que el Señor es sumamente misericordioso y ha descendido desde el mundo espiritual. And He manifests sweet lila in this material world. Y está manifestando sus lilas, sus pasatiempos en este mundo. If you listen this lila, Harikatha, then you will free from Maya. Y si ustedes escuchan estos lilas, este Harikatha, ustedes se liberarán de Maya. You cannot perform bhajan and sadhana, no harm. Just listen His sweet pastimes. Ustedes incluso pueden no realizar vajanizadas, no hay problema, pero escuchen su dulce Harikatha. Tava kathamritam tapta jivanam adipididikam kalmasavatam sravanamangalam srimadabhatam guriyantrite puridajana kathamritam tapta jivanam Who does not want to listen Krishna's sweet pastimes? ¿Quién no quiere escuchar hablar acerca de los dulces pasatiempos de Krishna? Only one person. Solamente un tipo de persona. Everybody want to listen Krishna's sweet pastimes. Todo el mundo quiere escuchar hablar acerca de los dulces pasatiempos de Krishna. Srimad Bhagavatam gives evidence. El Srimad Bhagavatam da la evidencia. Only one person. Solamente un tipo de persona. Who is he? ¿Qué es esa persona? ¿Cuál es esa persona? Who is very cruel-hearted. Una persona de corazón muy cruel.
That is called bucha. O sea, un carnicero. Understand? ¿Entiendes? Otherwise, everybody want to listen to Krishna Katha. De lo contrario, todo el mundo quiere escuchar Harikatha, Krishna Katha. If you listen to Krishna Katha, first time say Krishna, automatically your heart will melt. Si tú escuchas Krishna Katha, las narraciones de los pasatiempos, Automatically your greed will come. automáticamente tu corazón se va a I want to serve to Krishna. As like Brajavasi, those who are eternal aspects of Krishna. Y va a llegar el anhelo a ti de poder servir a Krishna de la manera en que lo hacen los Brajavasis, los Maharaja asociados she served to Krishna as like her darling son. Como madre y Yasoda sirve, por ejemplo, la madre de Krishna sirve a su hijo. For this regard, Krishna performed this lila. Por ese motivo es que Krishna realiza estos lilas. He is Bhagavan, he is the supreme personality of God, he is saying Bhagavan. Él es Bhagavan, él es la suprema personalidad de Dios, Swayam Bhagavan. Now is acting this lila an innocent baby. Y ahora está actuando este lila como si fuera un inocente bebé. Mother Yashoda nourishment to him as like her innocent baby. Y madre Yashoda lo alimenta, lo cría, lo cuida como si fuera un bebé inocente. Mata mare putra bhave kare lalana palan. Krishna says, my mother says, I am completely her innocent baby. Krishna mismo dice, mi madre cree que yo soy su bebé, un bebé completamente inocente. In this way, Mother Yashoda sees nourishment to Krishna. De esa manera, Madre Yashoda nutre a Krishna. And chastise to Krishna, this is your fault, do this and don't do this. Y también lo castiga, le dice, has cometido un error, no hagas eso, no hagas eso. Namami Saram Sachidanarupam Lasahadikundaram Gokule Rajama Jasodabhiyolo Alabdhapamanam Param Rishtamayam Rudantam Murnetram Jugmam Rijantam Karambujrayugnenam Satam Ganetram Mursashakam Sirekam Kakanda Very nice, beautiful case. Baby Krishna. He committed two offenses. Eso es un lila muy hermoso. El bebé Krishna en esta historia ha cometido dos ofensas. Who is the supreme personality of God is saying Bhagavan. He has no faults. But during this lila, he committed two offenses. Él es la suprema personalidad de Dios, Swayam Bhagavan, quien no tiene ningún tipo de falta. Sin embargo, en esta historia, él ha cometido dos ofensas. Who nourishment to all the living entities? ¿Quién nutre entonces a todas las entidades vivientes? Él es quien nutre a todas las entidades vivientes. And now Mother Yashoda is saying, Krishna, you committed two offenses. Sin embargo, ahora Madre Yashoda le dice, Krishna, tú has cometido dos ofensas. Because Krishna, he broke the butter pot. ¿Por qué? Porque Krishna ha roto los potes donde guardaba la mantequilla. That vessel, one hole, and all the buttermilk coming. Él ha hecho un pequeño hoyo en estos jarros de arcilla y toda la mantequilla ha comenzado a chorrear. And baby Krishna very happy when the buttermilk coming out from the pot. Very nice and looking. Sin embargo, el pequeño Krishna estaba muy feliz mirando cómo la mantequilla se salía por el hoyo de los potes. Who is the creator? Who is the maintainer? Who is the destroyer? And now he is acting like completely innocent baby.
Aquel que es el creador, el sostenedor y el destructor de todos los universos, ahora está observando a la mantequilla chorrearse por un hoyo como un pequeño bebé. And looking how this milk, buttermilk coming from the vessel. Él está mirando cómo la mantequilla se derrama por los potes. And his feet completely were wet with the buttermilk. Y además sus pies quedaron completamente mojados con la mantequilla. Then he thinking, oh, maybe my mother will be angry with me. Entonces él comenzó a pensar, oh, mi mamá se va a enojar conmigo. Then he left that place. Entonces se fue del lugar. And he came another room. Y se fue a otra habitación. There is butter in there. Donde había más mantequilla. Then he took the butter and threw the crows and monkeys. Entonces empezó a sacar la mantequilla de esa habitación y se la tiraba a los cuervos y a los monos para que comieran. Monkeys and crows, they are very happy. Los monos y los cuervos estaban muy felices. Then Mother Yashoda, she returned back to protect the milk. In the way, where is baby Krishna? En ese momento, Madre Yashoda regresó de haber visto la leche que estaba hirviendo y se preguntó, ¿dónde está Krishna? And she saw all the milk, the buttermilk, split in the floor. Y vio que estaba toda la mantequilla derramada en el piso. Then dijo, where is Krishna? Y dijo, ¿dónde está Krishna? I have to be punished. Tengo que castigarle. But how to catch him? Pero, ¿cómo atraparlo? Then Mother noticed baby Krishna's small footprints on the floor in another room. Entonces en ese momento su mamá notó que estaban las pequeñas pisadas con mantequilla marcadas en el piso. Krishna is Bhagavan. He does not know how his footprints now on the floor. Krishna es Bhagavan, sin embargo ahora todas sus pisadas estaban marcadas con mantequilla ahí en el piso. Our Mother Yashoda followed his footprints. Entonces Madre Yashoda comenzó a seguir el rastro de las pisadas. Because Nanda Maharaj's palace, big palace, huge palace, and many rooms also there. Porque la casa de Krishna, not one room. Era una casa so Krishna went which room? How Mother Yashoda should be known? Porque la casa de Krishna, la casa de Nanda Maharaja, el palacio, era muy grande, tenía muchas habitaciones. Entonces Madre Yashoda dijo, ¿en cuál está Krishna? So for this regard, Mother Yashoda she noticed. So these footprints going which way? Entonces Madre Yashoda comenzó a seguir la dirección que llevaban las pisadas de Krishna. Then Mother Yashoda followed the footprints of Krishna and came that room where Krishna is taking the butter and throwing towards the crows and monkeys. Entonces finalmente Madre Yashoda llegó hasta la habitación en donde estaba Krishna con más mantequilla tirándose a los cuervos y a los monos. So Mother Yashoda took one stick. Madre Yashoda llegó con una vara. And just coming in front of the door. Y se paró ahí en la puerta de la entrada. Con una vara. When Mother Yashoda came, Krishna faced that way, no? Or back, Mother Yashoda. Entonces Krishna estaba dándole la espalda a Madre Yashoda y no la pudo ver. Madre Yashoda estaba a las espaldas de Krishna. When Mother Yashoda came in that room, then all the monkeys and the crows, they afraid and all they ran here and there. Y cuando Madre Yashoda llegó a la habitación, los cuervos y los monos sintieron miedo y todos salieron corriendo. Then baby Krishna said, why? These crows are flying this way and monkeys also running and afraid. Y Krishna se preguntó, ¿por qué los cuervos salieron volando y ahora los monos también sienten miedo? Then Krishna turned his face back. Y Krishna se volvió a mirar para atrás. Oh, my mother, holding one stick. Oh, ahí está mi madre, sosteniendo una vara. Then Krishna is very clever. Sin embargo, Krishna es muy astuto. Understand? Very intelligent. Muy inteligente. Naughty boy means very intelligent. ¿Qué significa un niño travieso? Un niño inteligente. Then he jumped and with a grinding mortar. And also jumped through window and coming outside. Entonces, ¿qué hizo Krishna? Estaba ahí parado arriba de un mortero y saltó desde el mortero hacia la ventana y de la ventana hacia afuera de la habitación. Krishna is very clever. He knows the mother will not chasing behind me.
if I run in the high road. Y Krishna es muy inteligente y dijo, él pensó lo siguiente: mi mamá no me va a salir persiguiendo si tomo la carretera grande. But Mother Yashoda is thinking, I have to give punishment my son. Sin embargo, Madre Yashoda estaba pensando, yo Or debo castigar a mi hijo. another, also my son, only one son. And he will run away, we will not return back, then what happens? Además, Madre Yashoda pensó, Krishna es mi único hijo, ¿qué va a ocurrir si él no regresa más? So for these two reasons, Mother Yashoda, she also chasing behind to Krishna. Entonces están esos motivos por los cuales Madre Yashoda salió persiguiendo a Krishna. Mother Yashoda, she gave up her shyness, everything. She also chasing behind to Krishna. Entonces Madre Yashoda abandonó toda timidez y salió persiguiendo a Krishna. Understand? And still one stick in her hand. Y todavía iba con la vara en la mano. Two reasons. Why Mother Yashoda chasing behind to Krishna? Son dos motivos entonces por los cuales Madre Yashoda persigue a Krishna. What are the two reasons? ¿Cuáles son? What did he say? One, to teach him a lesson so that he would not grow up to be a naughty boy. What did he say? Uno, necesitaba darle una lección para que Krishna no creciera siendo un muchacho muy travieso. Or another? What did he say? Because if he runs away, He will run away, one son, again will not come back. What happened? Sometimes baby is very stubborn. Y segundo, porque Krishna era hijo único. Entonces, ¿qué pasaba si no lo encontraba nunca más? So I El problema es must que los niños son catch my dioses. son Ella dijo, debo atrapar a Krishna and return back. y regresar. So for the two reasons, Mother Yashoda, she was chasing behind to Krishna. Entonces son dos motivos por los cuales Madre Yashoda persiguió a Krishna. And Krishna was running, and behind Mother Yashoda also running. Krishna iba corriendo, y atrás iba corriendo también Madre Yashoda. But Mother Yashoda, she runs faster than Krishna and caught Krishna's back. Sin embargo, Madre Yashoda corría más rápido que Krishna y lo agarró por la espalda. Then what happened? Maybe next time we'll discuss. ¿Y qué ocurrió después? Quizás en una próxima oportunidad podamos seguir. And just to listen this katha, transcendental, and you will be free from all kinds of anarthas. All your sinful activity, everything will be destroyed. Solamente escuchen este katha, estas narraciones, y así todos sus anarthas, todas sus actividades pecaminosas se irán de ustedes. This katha is not mundane katha. This katha is called transcendental, Krishna's transcendental pastime. Este katha no es un katha o una conversación mundana, una narración mundana, es una narración trascendental, es Krishna katha. For this regard, Sukadeva Goswami Pad told, Anugraha Bhaktanam Manusam Dhyamasitam Bhajate Tadrakira Jasutva Tatparo. Jasutva. You have to listen. Tatparo Bhavit. Bhavit Sabde Vidilingika. You are giving the emphasis. You have the injunction. You have to listen. If you say, no, I don't want to listen Krishna Katha, but I have to listen. Por ese motivo, Srila Sukadeva Goswami en ese verso dice, Tatparo Bhavet, ustedes deben escuchar Krishna Katha, ese Harikatha, es un deber, deben escuchar. But if I not listen Harikatha, so what happened? Uno puede decir, si no escuchas Harikatha, ¿qué va a ocurrir? Then Mahadevi more give punishment. Maya Devi más duramente los va a castigar. You understand? ¿Entienden? So say, you have to listen this katha. Por lo tanto, ustedes deben escuchar este Harikatha. So these words very clearly. Anugraha bhaktanam manusam vihamansam bhajate tasya kripla jasutva tatparo. En ese verso claramente se explica eso. Bhavis sabde kahe vidhi. We have to listen. Balavinnavan Vihari Lal ki jai. Govinda Bala Hari Gopala. Govinda Bala Hari Gopala. Govinda Bala Hari Gopala. Govinda Bala Hari Gopala.
for the kindness. People, this is time. All the time, holy name, and be happy and listen to Krishna Katha. Todos ustedes canten los santos nombres, sean felices y escuchen Krishna Katha. Good. Ki jai. Jai Ram.